Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Les habla el doctor Roberto Espinosa, agradeciendo la invitación para este magnífico evento que hoy en este lunes se inicia, y agradeciéndoles a todos los que tuvieron que ver para invitarnos a esta charla, a esta plática, en donde tengo la oportunidad de compartir con el magnífico profesor e investigador, el doctor José Cedillo Valencia. Hoy vamos a iniciar platicando en este interesante tema, que son los 5 principios para el éxito en coronas parciales adhesivas de cerámica. Lo vamos a hablar la mitad su servidor, y en la segunda parte el doctor Cedillo se hará cargo de esa parte del programa. En esta conferencia se presentarán las bases científicas con la finalidad de normar un criterio en los asistentes. Y se presentarán los novedosos protocolos clínicos, analizando cada uno de sus procedimientos a fondo, y eso realmente vale la pena, tener el conocimiento científico y también aplicarlo en la parte de la clínica. Los 5 principios para tener éxito es el conocimiento profundo de los sistemas de adhesión. El cirujano dentista que lo maneje muy bien, que lo entienda y lo pueda llevar a cabo, va a tener muchísimo éxito. Entender la transformación de los materiales adhesivos y estar al día en esta transformación. Conocer la innovación de las técnicas de preparación, los procedimientos clínicos, la elaboración de las restauraciones con alta tecnología, y finalmente llevarlo a cabo con los procedimientos clínicos de excelencia. A todos nosotros se nos formó en las universidades, considerando que la parte fundamental o el proceso fundamental que nosotros teníamos que hacer era la retención mecánica o macromecánica, que se hacían con las cajas
con las cajas que tenían correspondencia entre las paredes de la preparación y los espacios que deberían de ejercer con las partes o retentivas o expulsivas. Y en esas condiciones nos formamos todos otros con lo que serían las preparaciones retentivas. Sin embargo, estas preparaciones con el tiempo han dejado de ejercerse o hay un cambio realmente importante en esto. Entonces, la preparación retentiva requería, en primer lugar, una caja oclusal retentiva, lo más profunda posible sin lesionar la pulpa. También requería las cajas interdentales o interproximales que tuvieran una inclinación de tal forma que recibiera la restauración y no solamente que la recibiera, sino que la retuviera por la retención mecánica. Algunas cajas auxiliares, en algunos casos que se requerían, algunos pins paralelos insertos o insertados en la misma fundido de la restauración, y también canaladuras auxiliares, aparte de hombros amplios que generaban el paralelismo de las paredes externas de la preparación, en los que teníamos retención y tenemos una guía de inserción de todo el sector, degradando o destruyendo muchísimo tejido sano de una pieza dental. En este concepto, entonces, vienen ahora un cambio importantísimo, que son las preparaciones parciales adhesivas no retentivas, restauraciones muy finas, muy pequeñas, en los casos donde se pueden efectuar restauraciones de 1 milímetro de espesor, y que pueden estar solamente en la cara oclusal, o también restauraciones que incluyan alguna otra de sus paredes, teniendo en cuenta que hoy el material que utilizamos, el sistema de adhesión, nos apoya muchísimo para lograr con éxito este tipo de restauraciones. Así, de esta forma, tenemos una evolución interesantísima en las preparaciones. Y esto quiere decir que desde los años 90 inició un proceso de cambio importante, en donde la primera idea es no deteriorar la pieza dental más de lo que ya está, buscando entonces que mantener los tejidos sanos lo más posible. Y en segundo lugar, los pasos de la adhesión o el inicio o el intento de la adhesión, donde teníamos cortes profundos, retención por fricción. Posteriormente, si era necesario abrazar alguna cúspide, se tenía entonces que hacer una caja que detuviera o retuviera este tipo de restauración, y actualmente, en este año, el sistema ya no requiere retenciones mecánicas. El sistema requiere retenciones micromecánicas, retenciones adhesivas, que ese es el concepto actualmente de los sistemas. Hay muchísima bibliografía al respecto, que los invito a revisarlas, la bibliografía, a buscar bibliografía, y en estas condiciones podemos nosotros encontrar que se habla de los sistemas no invasivos, que no necesariamente tienes que recortar, cubrir toda la pieza, aunque no esté afectada por la lesión cariosa. También los espesores mínimos de cerámica, pues con las cerámicas actuales tienen esas capacidades que en espesores de 1 milímetro tienen suficiente fuerza para lograr la oclusión correcta y la durabilidad de la restauración. En las preparaciones, los procesos serían de una línea de terminación en todo el perímetro de la restauración, ondulada y continua, y finalmente los biselados o los chaflanes y toda la preparación totalmente biselada. Ese sería un proceso interesante en donde ha cambiado, y hoy en día ya no pensamos en hacer una caja interdental, una caja tal vez vestibular o lingual para formar alguna retención extra o extraña que hacíamos en ese entonces. Entonces, ¿cómo se puede obtener la retención en las preparaciones adhesivas? Bueno, por la adhesión al esmalte, a la dentina, a las cerámicas, y también con la utilización de las nuevas tecnologías en los adhesivos y cementos adhesivos, y siguiendo los protocolos clínicos efectuados en forma excelente por parte del operador, porque estos sistemas exigen mucho más conocimiento por parte del cirujano dentista y mucho más entrega
en tiempo y en decisión por hacer una mejor odontología. ¿Qué ha cambiado en la técnica del grabado del esmalte? Y esa es una pregunta que nos hacemos. ¿En dónde se finca estos cambios? Muchísimo de esto es en el grabado del esmalte, con la técnica de retención al esmalte, las técnicas de retención a la dentina y a la cerámica. Así es lo que vamos a analizar. De tal forma que quiero iniciar platicándoles que la desproteinización del esmalte ha sido un parteaguas en la retención. Esto ha logrado un cambio brutal, haciendo un aumento gigantesco en la superficie grabada. En este trabajo publicado en el año 2008, en donde se analizaron el efecto de la desproteinización del esmalte antes de la aplicación del grabado, se encontró como ejemplo que en los grabados habituales teníamos este gran problema, que la presencia de materia orgánica en áreas donde se había grabado con ácido fosfórico durante 15 segundos o 30 segundos, no tenía el efecto. Y no tenía el efecto que buscábamos porque la materia orgánica de la propia pieza dental o la que estaba encima de la pieza dental a nivel microscópico no permitía el efecto. Y por otro lado, tenemos que si a esta misma pieza dental se le hacía el pretratamiento, lógicamente de pulido, que ambas piezas se hicieron, el de aplicar hipoclorito de sodio durante 1 minuto al 5%, y luego el grabado normal que habíamos hecho en la otra pieza, el resultado es extraordinariamente retentivo. Esta es una cuestión importantísima que ha logrado que tengamos una retención muchísimo más. Entonces, la materia orgánica propia del esmalte y adquirida han sido un freno para el grabado del esmalte. Y también quiero platicarles que, aunque nosotros no lo veamos, aunque tú pulas la superficie, tenemos muchísima materia orgánica. Recientemente hicimos este estudio en donde analizamos una superficie de esmalte, está vista por 500 veces su tamaño, y si hacemos una amplificación en este sector, ya lo tenemos por 250 veces, por 2.500 veces su tamaño. En estas condiciones, entonces, empezamos a ver que la superficie no es tan lisa, tan plana, y que los pulidos muchas veces no hacen tanto efecto, y si hacemos una ampliación mayor a 3.200 veces su tamaño, empezamos entonces, ahora sí, a ver, que existe un elemento de materia orgánica que está formada por restos de la placa dentobacteriana que no podemos quitar o no pudimos eliminarla, que no es posible, y también de la película adquirida. Y si hacemos un último acercamiento en este sector y vamos a ampliar ahora de 3.200 a 15.200 veces su tamaño, aquí tenemos claramente la materia orgánica en donde observamos en todas estas zonas las bacterias que se encuentran alrededor en conjunto con la misma materia orgánica que está afectando a la adhesión. Entonces, la materia orgánica no necesariamente es macroscópica, la hay y la retiramos con nuestro pulido, pero la microscópica no se retira con el pulido y afecta, eso impide el grabado correcto. Entonces, el ácido fosfórico no elimina la materia orgánica y por lo tanto no funciona. Los grabados que hemos venido haciendo de toda la vida han sido parciales. Los grabados han sido grabados de sectores nada más, como en este caso, que exclusivamente tenemos un sector muy pequeño grabado en esta zona y todo lo demás representa un área no grabada. Y esto nosotros lo consideramos como grabado porque clínicamente lo verías blanco y opaco. Sin embargo, no está grabado. Esa es la realidad. Entonces, la biopelícula y el material orgánico del esmalte, propio del esmalte, interfieren en el grabado, manteniéndose en su lugar, no lo eliminas. Y eso es una problemática. Y cuando aplicamos el adhesivo, al aplicar el adhesivo encima de esa superficie sin darnos cuenta nosotros, estamos uniendo el adhesivo a la materia orgánica. Estamos intentando de unirnos al esmalte, pero entonces tenemos la problemática de estos
receptores que estamos viendo que son bacterias, propio adhesivo. Esto es un freno brutalmente alto hacia la parte de la adhesión. La adhesión hoy es una maravilla. La adhesión se ha potencializado por el uso de la desproteinización del esmalte. Hemos hecho una infinidad de estudios en relación a este segmento en el laboratorio que tenemos aquí en nuestra universidad, que es el más grande de Latinoamérica. Y ven ustedes, aquí hicimos este corte de piezas en donde usamos o no usamos la desproteinización. Y aquí vemos claramente cómo hay un espacio vacío en todo el segmento, en todo el área, en la unión del esmalte no desproteinado, que vemos el error y la falla, y esto representa factores que nos daban menos retención antiguamente. Así que la desproteinización del esmalte en este otro grupo que analizamos debe de llevarse a cabo primero con el pulido, con una copa de hule o con un cepillo de profilaxis, con una pasta de piedra Pómex o de arena de Pómex con agua destilada. Luego, desproteinizar el esmalte con hipoclorito de sodio al 5.25% durante 1 minuto y después lavarlo cuando menos unos 10 a 15 segundos y luego efectuar el grabado convencional. Y el éxito es gigantesco porque entonces ahora observen ustedes cómo la adhesión o la unión del adhesivo encima del esmalte es impresionante. Y ese contacto final en este acercamiento, pueden observar ustedes cómo se ha fundido ese adhesivo a la superficie del esmalte, formando una hibridación superficial y una profunda en el esmalte, haciendo una retención mucho más alta. Y ahora vamos a hablar posteriormente de la fuerza o de las diferentes fuerzas de adhesión que tenemos actualmente. Entonces, las ventajas de la desproteinización son: eliminan las materias orgánicas que no permiten un buen grabado y potencializa en toda la extensión de la superficie grabada la adhesión. Y esto es una de las partes fundamentales de estos procesos. Quiero mostrarles este trabajo publicado en la revista Rodib, que es www.rodib.com, que es gratuita para todos los que nos están escuchando en este momento, en donde hicimos este trabajo analizando la hibridación del esmalte y cómo se forma o qué cambio ha habido en la hibridación. Y observen ustedes en esta imagen fotográfica que tenemos el grabado convencional con el proceso de pulido previo, por supuesto, luego la aplicación del adhesivo, la infiltración, la formación de la hibridación, y obtuvimos entonces una profundidad en este sector de 22 micrómetros, 15 micrómetros, 31 micrómetros. Estos son exactamente los que se hablaban en los años 70. Esta es la profundidad que se lograba en ese entonces, y lográbamos 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y ya estábamos felices. Sin embargo, actualmente, por medio de la desproteinización del esmalte, en esta otra sección de la pieza dental, porque es el mismo esmalte en ambos casos, observen ustedes cómo aquí tenemos una profundidad a 132 micrómetros, 117 micrómetros, 124 micrómetros. Eso quiere decir, doctores, que la potencialización de la retención es gigantesca, y eso nos augura un éxito mucho más alto en la adhesión. Quiero mostrarles este estudio que hablamos de las características de la hibridación del esmalte y el adhesivo. En estas condiciones, quiero empezar a decirles que el grabado normal, como ya vimos esta misma imagen, esto es lo que logramos. Quien hace el pulido y el grabado con ácido fosfórico y el lavado, esto es lo que obtiene. O sea, un grabado muy pobre, un grabado parcial. En esta imagen solamente está grabado menos del 7% de la superficie que deberíamos haber grabado. De tal forma que si nosotros hacemos una desproteinización del esmalte y grabado, observen nada más la impresionante diferencia que existe en este caso, que realmente es impresionante en esta área donde vemos la profundidad, la rugosidad, la amplitud de los espacios y toda la superficie grabada. Esto quiere decir
que logramos una zona híbrida en la superficie, una zona híbrida primaria, en la parte superficial del esmalte. Y esta está caracterizada por el efecto del grabado de toda la superficie en primer lugar, y luego elevadas salientes con zonas retentivas con un tejido áspero e irregular. Y aquí lo pueden ver en este acercamiento. Este es un grabado, por supuesto, tipo 2, grabado tipo 1, donde vean ustedes las salientes, cómo tenemos estos espacios altos que van a formar finalmente la hibridación, o sea, la hibridación externa de ese esmalte, la parte más exterior, nos va a dar una gran retención, aparte de los más de 135 megapascales de profundidad que hoy presentan la retención. De esta forma, nosotros podemos observar que en el sistema de hoy, del sistema de adhesión, lo que tenemos es la primera área superficial, en donde tenemos la línea de corte del esmalte en este sector. Esta primera zona de hibridación se llama zona híbrida superficial. Inmediatamente abajo tenemos la zona de hibridación profunda. Esta puede llegar a más de 100 micrómetros, 130 micrómetros de profundidad, donde vemos, por ejemplo, aquí el prisma, y tenemos aquí la prolongación del adhesivo y otro prisma, etcétera, formando una unión impresionante en todos los sectores. Con estas características, doctores, podemos acercarnos hoy, podemos observar mucho mejor con los nuevos sistemas de investigación, en donde tenemos áreas donde está la zona de la cabeza del prisma residual, la zona de hibridación externa, la unión del adhesivo en ese sector y la fuerza que esto logra en un acercamiento mayor por 26,000 veces su tamaño. Vemos cómo tenemos el prisma en esta zona, el área donde ingresa el adhesivo sin un espacio vacío siquiera, y aquí tenemos el otro prisma y la zona de hibridación externa. Esto es un concepto muy moderno y muy importante que debemos de entender. No lo vemos en la clínica, pero hoy lo sabemos que existe. Quiero mostrarles este trabajo que publicamos en nuestra revista de Alodip, que es la resistencia al desprendimiento de la resina al esmalte con un sistema de microtensión. Aquí lo que nosotros hicimos con un sistema muy sencillo, muy rápido y muy fácil, fue tomar piezas dentales, como lo vemos aquí, extraídas sanas, les aplicamos una cantidad de resina previamente el grabado, o también grabado desproteinizado, lo cortamos, tenemos un bloque, lo cortamos en palillitos, estos palillitos de 1 milímetro de lado, los vamos a analizar en una máquina Ingstrom, en donde vamos a checar cada uno de ellos, y entonces aquí vemos la pieza donde este es el sector de resina que se aplicó, y ahora estamos seccionando la pieza para obtener finalmente los palillitos de 1 milímetro por 1 milímetro, donde tenemos la resina, tenemos aquí el adhesivo, tenemos el esmalte, y acá tenemos la dentina de esta pieza dental. La llevamos a una prensa especial para microtensión y generamos la microtensión en una máquina universal de pruebas, y el resultado en este caso es interesantísimo. Vean, en el grupo número 1, o grabado normal, tuvimos 409 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, 40 megapascales, mucho más de lo que se reportaba antiguamente por el sistema de análisis o el sistema que estábamos manejando antiguamente de investigación. Sin embargo, en el grupo número 2, donde se hizo la desproteinización y después del grabado, obtuvimos prácticamente 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado de retención. Entonces, en esas condiciones, doctores, en esas condiciones, observen cómo estamos teniendo de los 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, estamos obteniendo un 50% más de fuerza de retención. Entonces, esto es importante. Hicimos el análisis estadístico, por supuesto, hay diferencia estadística entre ellos. Entonces, con estos nuevos descubrimientos de la retención del esmalte, ¿qué es lo que sabíamos? ¿Y qué es lo que hoy sabemos? Doctores, nosotros sabíamos
que había una hibridación interna de 20 a 30 megapascales. Hoy sabemos que tenemos una hibridación interna de más de 130 megapascales. Y también sabemos y sabíamos que hay 11 millones de prismas por centímetro cuadrado aproximadamente. También sabíamos que debíamos hacer el pulido antes del grabado para eliminar la placa dentobacteriana. Hoy sabemos que aparte del pulido debemos hacer la desproteinización previo al grabado, puesto que con esto eliminamos la materia orgánica y potencializa la adhesión. Sabíamos que la resistencia al desprendimiento era alrededor de 252 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y hoy sabemos que la resistencia al desprendimiento en este estudio fue de cerca de los 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también sabíamos que la evaporación del adhesivo debe ser de 3 a 5 segundos, y hoy sabemos que la evaporación del adhesivo debe ser entre 15 y 30 segundos mínimo. Quiero mostrarles este estudio que hicimos en este mes de febrero, antes del inicio de la pandemia, que es la resistencia al desprendimiento del cemento adhesivo a la dentina con estudios de microtensión. Y aquí la importancia es el entendimiento, que si yo voy a lograr una hibridación en la dentina generado por los nuevos adhesivos autogravables o de autogravado, entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo relacionan? ¿Cómo se forma la hibridación? Que es la parte más importante del sistema, y qué retención me puede dar esto. Entonces, usamos nosotros 3 grupos. Primero usamos el sistema de cemento Paracord con el adhesivo One Coat 7. El segundo grupo fue el Panavia 5 con su adhesivo, y el tercer grupo fue Relay X Ultimate con su cemento universal. De esta forma, aquí están las 3 muestras de las piezas que estamos utilizando. Y entonces, en el proceso de la investigación, nosotros diseñamos el quitar el esmalte de los premolares y hacer la aplicación del adhesivo sin grabado en la superficie del esmalte y dentina, polimerizarlos. Posteriormente, hacer la cementación de 2 piezas dentales, y en esta forma unir las piezas dentales. Entonces, aquí estamos uniendo 2 piezas dentales, y ya unidas y polimerizado el material, entonces recortarlas. ¿Y qué estamos buscando con esto? En primer lugar, la zona que estamos viendo aquí es del área de la dentina que se está aplicando el adhesivo de autograbado, sin grabado, ni el esmalte ni la dentina. Finalmente, la parte que nos interesa es la dentina, es el sector a estudiar, y de ese sector nosotros vamos a cortar en palillitos de 1 milímetro de espacio. En estas condiciones vamos solamente a analizar algunos de ellos, los más centrales que se encuentran en cada una de las piezas dentales. Y así hicimos el procedimiento, en donde hacemos el termociclado, por supuesto, después elaboramos en los cortes, obtenemos entonces una sola pieza dental, otra, hacemos los cortes y elaboramos la parte de los palillos, los calibramos y finalmente los cementamos en una de las prensas de microtensión, y aquí tenemos todo el sector de las prensas que vamos a analizar de ese grupo. En la máquina universal de pruebas de la compañía Ingstrom, en este caso, tenemos entonces este sector que es la zona donde vamos a unir la prueba, y lo que estamos viendo en ese momento es exactamente la prensa de microtensión detenida con la muestra en la parte interior. Y vamos a hacer una tracción de 1 minuto por 0.5 de milímetro de tracción, y vamos a observar los resultados que aquí tengamos. Entonces, tenemos la media, el resultado de la media, para el sistema Paracord de Coltene tuvo 75 megapascales, 53 megapascales. Realmente los 3 materiales fueron extraordinarios, excelentes, y si nosotros vemos la dispersión,
Vemos que en realidad no hay dispersión de grupo o de muestras en los 3 casos, así que el resultado es extraordinario. En estas condiciones, entonces, nosotros podemos concluir que los 3 elementos adhesivos presentan una resistencia al desprendimiento de la dentina entre los 550 y 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entendemos muy bien que en las piezas vitales, al paso del tiempo, las metaloproteinasas van a tener muchísimo que ver en este sistema y probablemente tengan alguna tendencia de soltarlo. Sin embargo, la fuerza de adhesión realmente es importantísima. Quiero mostrarles este trabajo, que es el efecto de la adhesión al esmalte contaminado, la importancia de usar el dique de hule en los procesos clínicos. Y aquí este comentario de la bibliografía que dice que los dentistas que no usan el dique de hule se justifican, creyendo que son capaces de evitar la contaminación por humedad relativa, sin entender que la humedad relativa por la respiración del paciente asciende al 95%. O sea, el paciente está respirando todo el tiempo y está humectando. Y si tú grabas y después de grabar aplicas el adhesivo sin poner el dique de hule, va a haber una película previa de humedad y no va a haber un buen enlace entre los 2 segmentos. Nosotros lo que hicimos fue, por un medio de un densitómetro, definimos la cantidad de humedad que hay en un paciente en la zona del primer molar respirando con la boca abierta. Y segundo, en un humidificador replicamos la cantidad de humedad e hicimos entonces los grupos aplicando ya sea dentro del humidificador o saliva en las superficies de los dientes. De tal forma que si lo hubiéramos hecho en un dique de goma o por medio del dique de hule, hubiéramos entendido que la resina en un campo seco da este resultado. Vean nada más qué impresionante. Y si hacemos un acercamiento, observen ustedes la unión perfecta entre la superficie del esmalte, el adhesivo y en este caso un sellador de fosas y fisuras. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la superficie húmeda con saliva, o sea, estás trabajando, se pasó un poco de saliva, la secas porque ya está grabado, vas a poner el adhesivo. Doctores, la mucina se mantiene en ese sitio. La mucina entonces va a estorbar, no va a lograr retirar, no vas a lograr retirar esa mucina y ya entró primero a la zona grabada, el adhesivo no va a llegar y ese espacio vacío, ese espacio que tienes en esa área, entonces va a ser un espacio fallido donde vamos a tener filtración, paso de bacterias. Y en el último grupo es la humedad por el vapor de la respiración del paciente. De tal forma que si nosotros grabamos, lavamos, secamos, vamos a aplicar el adhesivo, los pacientes tienen la mala costumbre de estar respirando, entonces al aplicar el material ya va a estar saturado de humedad en la zona que pretendíamos que fuera la retención microscópica de este sector y vamos a perder la oportunidad de tener una magnífica adhesión. De esta forma, doctores, quiero platicarles a ustedes que es importantísimo este sector, entender los procesos de adhesión y entender que todo esto se ha ido uniendo, se ha ido logrando gracias a investigaciones que se han hecho en muchísimos lugares del mundo y que este sector o estos sectores son extraordinarios para lo que hoy buscamos. Entonces, vamos a hablar ahora de asuntos relativos a la línea de terminación. Déjenme comentarles que cómo yo pretendería tomar esta restauración o esta, que solamente tiene un espacio, vamos a decir, de 1 milímetro de espesor y que se va a tomar de una zona de la dentina, algún área de cerámica o de ionómero de vidrio, perdón, o de resina en el fondo que pusimos parcialmente para reconstruir o blindar la parte de la restauración y del esmalte. Bueno, pues la línea de terminación aquí tiene un efecto importantísimo, en donde hoy tenemos que considerar un cambio importante en el concepto, en la preparación, y esto sería el manejo correcto de la línea de terminación. Este trabajo lo hicimos o lo terminamos en febrero de este mismo año, en donde este estudio es
el efecto del chaflán o el bisel como línea de terminación e importantísimo del proceso. En la bibliografía hemos encontrado algunos artículos y con un gusto gigantesco del doctor Ricardo Carvalho de Brasil, publicado en el año 2000, en donde él encontró que la resistencia que hay en la superficie del esmalte normal asciende, o la superficie de retención asciende a 24.7 megapascales, vamos a decir 25 megapascales. Eso quiere decir que en una superficie del esmalte, en la parte externa, puedes adherirte, y él encontró 25 megapascales. Ok, sin embargo, cuando cortó la pieza a la mitad e hizo la unión solamente a los prismas laterales del esmalte, logró 11 megapascales de retención. O sea que tenemos un problemón importantísimo en lo que es la adhesión en la parte interior de la cavidad, en donde tenemos nuestras líneas de terminación, donde la adhesión se da al cuerpo al cuerpo de los prismas. Nosotros publicamos este trabajo en el 2014, en donde hablamos de ese mismo efecto, que es el efecto de biselar, el efecto del bisel, para lograr mejores adhesiones en esos sectores. Entonces, quiero mostrarles unos nuevos estudios que hicimos en relación a esto. Vamos a partir, doctores, en primer lugar, que nosotros tenemos los prismas aproximadamente en una línea perpendicular a la línea externa del diente, en la zona donde te pongas. Si yo me pongo aquí, sería perpendicular, en la punta de las cúspides, aproximadamente perpendicular en todos los sectores. Y esto quiere decir que en un sector medio, por ejemplo, aquí vendría horizontal, en la zona más cervical horizontal, en estas áreas inclinado hacia el centro, hacia la parte de la fosa, y esto limita muchísimo la probabilidad de retención. Entonces, a nosotros nos han enseñado años y años que la línea de terminación ideal es un hombro, y lo hacemos para coronas completas, coronas parciales, para incrustaciones, para todo. Entonces, un hombro tiene la problemática que en la superficie tenemos solamente superficie de cuerpo del prisma, y la adhesión que tenemos es contra el cuerpo del prisma. Y en estas condiciones tenemos menos retención, como ya se había mostrado anteriormente. Nosotros hicimos unas preparaciones para una corona parcial adhesiva haciendo un hombro. Y vean, lo que estamos haciendo es como si estuviéramos viendo este sitio. En este sitio, en esta imagen del lado izquierdo arriba, vemos un hombro y estamos viendo el piso de ese hombro. ¿Y dónde está ese piso? Es doctores, este es el hombro que estamos analizando en este mismo momento. ¿Y qué está sucediendo en la parte exterior de la preparación? En esta parte externa, donde están las cabezas de los prismas, corresponde este sector. Todo lo que ven está grabado con ácido fosfórico y desproteinizado previamente. Y tenemos un grabado intensísimo en la parte externa de la cavidad que no nos sirve de nada, que no nos va a dar retención. Y tenemos grabada el piso del hombro, en donde la retención va a ser muchísimo menor. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces hicimos un estudio de resistencia a la tensión del esmalte en forma horizontal, o sea, del cuerpo del esmalte, y aplicamos entonces el cemento, el adhesivo, el grabado, etcétera, y la tracción, y obtuvimos menos de 10 megapascales por centímetro cuadrado. Entonces, es un gran problema, porque la retención que nos da esta sección es muy pobre. Entonces, lo que hicimos fue analizar en las zonas donde se desprendió, y vean ustedes, tenemos aquí el adhesivo con la resina, el desprendimiento contra los cuerpos de los prismas, los espacios vacíos, filtración que posiblemente tengamos, y también bacterias, probablemente una manchado de esa área, y posiblemente también caries. La mejor oportunidad es hacer un bisel, depende de dónde estén, un bisel, un chaflán en estos sectores, con la finalidad de obtener el corte de los prismas.
Y al tener el corte de esos prismas, vamos a exponer la cabeza de los prismas. Y en esa condición, al obtener la cabeza de todos los prismas, vamos a tener un mejor grabado. Podemos hacer una preparación, si es para una corona completa en esta forma, y así quedaría la preparación. En un acercamiento, entonces, lo que veríamos es este sector. O sea, como tenemos aquí el prisma, la sustancia interprismática, prisma, etcétera, expuestos los prismas. E hicimos entonces la prueba, la resistencia al desprendimiento, y encontramos un poco más de 670 kilogramos sobre centímetro cuadrado en la unión del bisel o del chaflán, generando la hibridación externa, que ya habíamos hablado, la hibridación profunda, como estamos viendo aquí hay más de 140 micrómetros de profundidad, y el resultado realmente excelente. Entonces, en un acercamiento volveríamos a ver, en la forma similar que vimos antes, lo que sería el prisma grabado, la sustancia, en este caso, entre los prismas, con el adhesivo, y así veríamos todo totalmente obliterado con el adhesivo y la zona de hibridación superficial o de la superficie. Y así entonces es como mayor efecto tendríamos en la adhesión y más retención. Así que si hacemos preparaciones de este tipo, evítenlo. Necesitamos hacer una modificación de la línea de terminación perimetral, haciendo un bisel, ya sea con una fresa, como en este caso, una fresa de este tipo de forma, o también puede ser una fresa redonda, haciendo un chaflán, o puede ser una fresa troncocónica de punta redondeada en un momento dado. Entonces, todo esto va a servir muchísimo para lograr una mejor adaptación marginal. Ahora, quiero platicarles de este estudio que terminamos este mismo año, en febrero. Es la diferencia de la adaptación marginal, ahora de la restauración, usando hombro o usando chaflán. Entonces, nosotros lo que hicimos aquí fue hacer preparaciones como si fuera una restauración parcial adhesiva, como si fuera una carilla, pero nada más del esmalte. Hicimos la cementación, hicimos los termociclados y obtuvimos los resultados. Entonces, de esta forma hicimos una preparación solamente utilizando este sector, o sea, haciendo la restauración de este tamaño exclusivamente, solamente en el esmalte, y elaboramos la restauración, la cementamos. Entonces, lo que vamos a analizar es la unión esmalte con la restauración. Hicimos entonces un grupo, como ven aquí, con chaflán, otro grupo con hombro, y vamos a ver qué es lo que sucede. Esto, por supuesto, se termocicló, y observen ustedes los resultados. Tenemos en la parte de arriba el disilicato de litio, tenemos el grabado y la unión con el cemento adhesivo y los adhesivos, y tenemos el esmalte, y observen, por favor, la línea de terminación que está abierta. Esto nos está causando un grave problema en este sector. Si hacemos un acercamiento, vemos claramente la fusión que existe entre la cerámica y el cemento, pero la falla brutal por haber hecho un hombro, porque se arrancan los prismas en este sector y se los lleva entonces el adhesivo y el cemento. Entonces hay un procedimiento incorrecto en esa zona. Sin embargo, cuando hacemos nosotros una chaflán o un bisel, va a suceder esto. Tenemos aquí arriba el disilicato de litio, el cemento, y unido por medio del cemento también el esmalte. En el acercamiento vemos cómo hay una fusión perfecta entre el disilicato, cemento, esmalte, y eso es algo realmente importantísimo en los procesos que buscamos. Entonces, hoy en día los procesos de preparación, los procesos clínicos deben ser muy cuidadosos, siguiendo estos procedimientos y luego puliendo las preparaciones y haciendo una línea de terminación, si fuera una corona completa, en forma de chaflán redondeado, para lograr las mejores oportunidades para hacer o para dar como consecuencia la retención en esa zona. Ahora vamos a hablar de la adhesión a la restauración. Vamos a hablar de las cerámicas híbridas y las resinas. Y hoy en día, en el manejo de los procedimientos de las restauraciones, tenemos muchos materiales para conformarlos, como la circonia de silicato de litio, las reforzadas con leucita, feldespática, cerámicas
híbridas y actualmente las más modernas de resina de laboratorio. Las cerámicas feldespáticas y reforzadas con leucita se preparan en la siguiente forma. Tenemos entonces el arenado con óxido de aluminio, inmediatamente después el ácido fluorhídrico al 10%, 60 segundos, en ambos casos lavado y finalmente la parte del silano. En el caso de las de disilicato de litio o que contengan reforzamientos de silicato de litio, se hará el ácido fluorhídrico al 4.5% durante 20 segundos, y la diferencia es que porque tienen mucho menos vidrio, si grabas con un ácido muy fuerte y mucho más tiempo, vas a perder el vidrio y vamos a perder la adhesión. Entonces, vamos a platicar de las reforzadas con leucita, que si grabas 60 segundos, tienes un resultado de retención extraordinaria, pero si grabas por menos tiempo, no logras la retención que buscas. Si grabas por más tiempo, porque no conocen o porque graban demasiadas carillas al mismo tiempo o restauraciones, se pierde el vidrio y se empieza a degradar la superficie. Y si graban todas las restauraciones juntos, es muy probable que mantengamos hasta 5 minutos el material aplicándolo, y entonces podemos tener grietas en las restauraciones. En el caso de los disilicatos de litio, cuando no lleva tratamiento, es muy liso, al grabarlo 10 segundos empieza a hacerse áspero, rugoso. Lo ideal es esto: 60 segundos nos da una retención extraordinaria, pero si continuamos nosotros en 60 y 120 segundos, como estos materiales solamente tienen el 30% de vidrio y el relleno de litio, vamos a perder el vidrio y ya no va a haber retención, va a haber deterioro de la restauración. En las cerámicas híbridas, de las más modernas que hay actualmente, por ejemplo, esta Celtra Duo es silicato de litio y circonia. Bueno, el procedimiento sería verlo, esta foto es verlo sin tratamiento. Sin embargo, en el grabado con ácido fluorhídrico, el 4.5%, observen ustedes el resultado retentivo que estas ofrecen. Y en resinas compuestas de laboratorio para restauraciones que ahora se están haciendo muy populares, como en este caso Críos de Coltene, es de resina compuesta. El material cortado se ve así, se debe de arenar. Estos se arenan con óxido de aluminio de 50 micrómetros, en donde empezamos a obtener la macro retención. Bueno, es una micro retención que observamos aquí, pero si vemos un aumento de magnificación, pues tenemos entonces una ultra micro retención que detiene la retención en forma extraordinaria en su lugar. Ahora, la necesidad siempre de aplicar silano es clara y obvia, puesto que sin silano la adaptación del adhesivo en la parte de arriba y resina con la cerámica es mala. Sin embargo, la aplicación del silano antes de este procedimiento es extraordinario, porque funde los dos materiales y los ayuda a conectarse. Entonces, actualmente tenemos muchísimos materiales buenísimos, extraordinarios, de la marca que ustedes decidan, pero también usen del adhesivo que decidan, el cemento de esa misma marca, que es importantísimo. Entonces, hoy tenemos muchísimos materiales en el mercado que podemos decidir para utilizarlos. Quiero platicarles del sellado inmediato, que este es importantísimo porque mejora la adhesión, sella los tubos dentinarios, reduce la sensibilidad en el proceso de elaboración de la restauración y protege la pulpa. Y hay estudios como este, que es impresionante, en donde aquí está hablando que el grupo control, o sea, el hacer la restauración y cementarla en ese mismo instante, con estos dos cementos daría 55 megapascales, o en el otro 54 megapascales. Si nosotros hacemos la restauración, la elaboramos y dejamos que el paciente se vaya 2 semanas a su casa con un profesional, regresa, tendrías 11 megapascales en un caso y el otro 2 megapascales. Sin embargo, si nosotros hacemos el sellado inmediato
y lo dejamos 2 semanas, 7 semanas, 12 semanas, no pierde retención y tiene la misma fuerza de retención que teníamos originariamente. En esas condiciones, entonces, es importante entender que el sellado inmediato hoy es parte fundamental del proceso clínico. Hicimos estas imágenes en donde haríamos una preparación oclusal exclusivamente, aplicamos una cantidad muy pequeña de adhesivo y vamos a frotar la superficie 20 segundos, entonces, y cubrir toda la dentina. Evaporamos el adhesivo de 15 a 30 segundos y lo polimerizamos. Ya polimerizado, entonces, vamos a cubrir el adhesivo con el gel de glicerina. Ya cubierto, vamos a volver a polimerizar en ese momento, porque así vamos a lograr una polimerización total del volumen del adhesivo. Eliminamos la degradación que da el hecho de no haber polimerizado por la capa inhibida por oxígeno, y eliminamos la unión química hacia materiales de los provisionales, y eso es realmente importante. Y así tendríamos el resultado momentáneamente en donde hemos terminado este procedimiento, pero tenemos adhesivo en la superficie del esmalte que debemos de refrescar o reafirmar la preparación en el esmalte, y así quitaríamos el adhesivo que se aplicó originalmente. Ya tenemos una pieza lista para tomar la impresión. Esto del efecto de la aplicación del adhesivo es realmente importante. Ahora, analizamos la bibliografía y encontramos muchos artículos que hablan del efecto de la evaporación del adhesivo. Y aquí la relevancia clínica es que la evaporación del adhesivo entre 15 y 30 segundos es crucial para lograr una mejor resistencia y unión adhesivo-dentina. Si lo hacemos por menos tiempo es totalmente insuficiente y es algo que debemos de aprender. Vean, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, el adhesivo en una superficie, vamos a decir, de dentina, y le aplicamos una evaporación durante 30 segundos, observen, por favor, el espesor 10 micrómetros en la unión con la dentina. Sin embargo, cuando la evaporación se hace durante 3 segundos, como muchos fabricantes nos han sugerido, pues surge que el alcohol etílico, doctores, se queda en la mezcla. Y en el momento en que nosotros polimerizamos, se evapora el alcohol etílico que tiene el adhesivo. Acuérdense que tiene 50% de alcohol etílico los adhesivos. De esta forma, entonces, este adhesivo va a quedar flexible y no va a tener la fuerza o la resistencia al desprendimiento. Entonces, aquí la idea final que tenemos es esta: la unión final de todos los sectores, la unión entre la dentina con la hibridación lograda en la dentina o en el esmalte finalmente, y luego la primera capa del sellado inmediato del adhesivo, en el caso de la dentina, luego la unión de la segunda capa, que se va a unir mecánicamente sobre la primera y se pierde, como lo están viendo ahí. Ahí finalmente tenemos el cemento de resina en la parte más alta, que va a detener también la parte del adhesivo hacia la restauración. Este es el proceso maravilloso que hoy tiene en la parte de la investigación y el desarrollo de tecnología, estos procesos para hacer restauraciones mínimamente invasivas. Doctores, no me resta más que agradecerle a Alodib la invitación y recomendarles la revista de Laboratorio Dental y Biomateriales, que la encuentran en forma gratuita en www.rodib.com. Quiero dejarles aquí mis números y mi correo electrónico, si es que ustedes tienen una pregunta en el futuro, con muchísimo gusto. Y no me resta más que agradecerle al doctor José Cedillo a aceptarme a dar esta plática con él en esta ocasión. Es un magnífico clínico, es un magnífico cirujano dentista de nuestra República Mexicana. Muchísimo gusto y muchas gracias a todos. Ok, bueno, vamos a continuar. Hay que empezar a hablar porque el tiempo apremia. Al contrario, yo le estoy agradecido al doctor Espinosa por hacer esta participación juntos en
nuestra participación en este ciclo tan importante de nuestra querida asociación de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales. Agradezco mucho a todos los organizadores. Para no dejar de mencionar a alguien, todo esto es un grupo muy fuerte que tenemos de este grupo de Alodip. Estoy seguro que cualquiera de los socios de Alodip puede dar una buena conferencia como esta. Bueno, en esta ocasión nos tocó a nosotros y gracias por permitirnos expresar lo que nosotros tenemos en el área de operatoria dental, donde nos pusimos de acuerdo para pues, tratar de llevar este evento y dar nuestra presencia y nuestro granito de arena a todos los que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Este día nos corresponde trabajar en esto. Ya habló el doctor Espinosa sobre pues, cómo los cambios han venido en la odontología restauradora. Los que tenemos la oportunidad de trabajar en la odontología restauradora desde hace muchos años, tuvieron la oportunidad como de hacer preparaciones, de hacer ese tipo de preparaciones que realmente eran con cajas, con istmos, con pozos, etcétera, para lograr retener una restauración, porque las cementaciones eran, los trabajos o las coronas, restauraciones eran cementadas, no eran adheridas, entonces teníamos que hacer los recursos, pero una cosa es muy importante lo que nos dejó esta odontología. Los que sabemos preparar de esta manera, ¿sí? Los que supimos o nos enseñaron, nosotros en los posgrados con nuestros alumnos, les enseñamos a preparar de esta manera. ¿Por qué? Porque el que sabe preparar este tipo de situaciones, ese tipo de restauraciones que hacíamos antes, las preparaciones ahora y ahorita lo van a ver, son demasiado fáciles y están muy accesibles. Es más fácil hacer las preparaciones ahora, es más fácil tomar las impresiones, etc. Entonces pensábamos que esto iba a quedar permanentemente, pero no, tenemos que salir evolucionando, así como va evolucionando la odontología, los materiales, las técnicas. Yo nunca me imaginé hacer este tipo de preparaciones. Las rehabilitaciones que hacíamos antes eran 28 coronas de metal cerámica, ¿no? Y preparaciones que hacíamos desgastando mucho tejido del diente, e inclusive preparaciones subgingivales, así nos enseñaron en los posgrados, así nos enseñaron en nuestras universidades, y nosotros como tal lo estuvimos enseñando mucho en el tiempo, ¿no? Con nuestros alumnos en los posgrados, etcétera, etcétera. Entonces les voy a presentar un caso clínico que obviamente pues por el tiempo no puedo presentárselos completo, posiblemente en alguna otra ocasión que me inviten en otro panel lo presentaré de manera completa, pero quiero presentarles este caso clínico. Esta es la parte frontal de un paciente que fue a mi consultorio. Entonces empezamos a analizar y vean el tipo de oclusión que tiene. La verdad, cuando veo a este paciente, le dije que necesitamos hacer una reconstrucción completa, y de esas veces que piensa uno, ojalá y que no se la haga. ¿Por qué? Porque pues, el caso está muy intenso. Pero bueno, ya cuando dice el paciente, pues, ¿sabe qué, doctor? El paciente fue porque tenía problemas, 2 endodoncias en los molares, se le realizaron sus endodoncias, se reconstruyeron con ionómero de vidrio para que no hubiera filtración, etcétera, ¿no? Pero el paciente como que no se animaba y no se animaba, y yo decía, pues ojalá y no se anime. Pero ya una vez que dice, doctor, yo ya quiero algo en mi sonrisa, quiero mejorar mi estética, quiero mejorar mi oclusión, no la oclusión, perdón, la mordida, decía él, que traía problemas articulares, etcétera, etcétera. Ustedes ven la descompensación, vean todo el colapso en los premolares hacia la parte interna, vean la mordida abierta anterior, había perdido un órgano dental aquí, y vean la desmineralización que tiene por la cara. De ahí, de este diagnóstico va lo que yo voy a colocar, ¿sí? Porque tenemos que hacer un diagnóstico, qué tipo de restauraciones vamos a ver. Vean cómo tiene desmineralizados sus dientes por la cara vestibular precisamente, ¿sí? Y aparte aquí, pues necesitábamos ganar, colocar cerámica en la parte de enfrente para poder que vaya a tener un corredor vestibular muy bueno, ¿no? Vean aquí, pues la descompensación. Esto es difícil lograr al 100% cerrar por completo la mordida. El paciente se le avisó que necesitaba realizarse ortodoncia y cirugía ortognática, por lo cual por la edad del paciente no lo aceptó y dijo, doctor,
lo que usted me pueda hacer, lo que usted me ofrezca. Vean cómo está colapsado aquí en el área de premolares y molar, y vean todas las facetas de desgaste que tiene ya, todos sus molares desgastados. Vean este lateral está en giroversión. Y para yo una vez vi al doctor Quina cómo él resuelve sus problemas colocando carillas vestibulares y carillas palatinas para no hacer coronas y ser demasiado conservador. En este caso yo hice diagnóstico de hacer carillas de 360 grados, que es una sola carilla que me va a cubrir por vestibular, pero también va a cubrir por palatino. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer una sola restauración, porque si yo hago 2 restauraciones es más costo del laboratorio, más costo para el paciente. De por sí ya hablar de 28 restauraciones, ya estamos hablando de una cantidad que es difícil, y más ahora pagar a los pacientes, ¿no? Vean las facetas de desgaste en los dientes inferiores, el colapso aquí tendríamos que hacer regeneración, ¿sí? Para colocar un implante, pero si vamos a tocar estos 2 órganos, esta que tiene endodoncia, tenemos forzosamente que proteger cúspides, y aquí ya tenemos, y vamos a resultar mejor sin hacer un implante. En este caso, entre el paciente y nosotros, decidimos no hacer el implante por la regeneración que teníamos que hacer aquí, ¿no? Entonces, vean las facetas de desgaste en los molares, premolares, vean el apiñamiento anterior, la giroversión de sus caninos, etcétera, ¿no? Entonces, pues el paciente le hicimos su diagnóstico, pues para eso hacemos todo el diagnóstico necesario, vemos la sonrisa, su sonrisa el paciente no se sentía a gusto, se veía de más edad por sus dientes desgastados, ¿no? Entonces hacemos todo el diagnóstico, no lo puedo pasar ni hablar de todo ello, pero todo esto necesitamos hacer una instrumentación semiajustable, ¿sí? Para poder hacer lo mejor posible su predicción de lo que vamos a hacer. Entonces es importante desde el inicio de estos pacientes, es importante tomar las impresiones primarias, ¿sí? Las impresiones primarias en polivinil siloxano, porque de esas impresiones primarias vamos a realizar este encerado, ¿sí? Vean aquí cómo estoy compensando las caras palatinas. Estoy haciendo las caras palatinas más gruesas para tratar de cerrar, que no lo logramos, ¿eh? Quedó una pequeña espacio entre sus dientes laterales y centrales, pero sí logramos contactar caninos, que ya fue una gran ventaja, tener desoclusiones con los caninos. El paciente mejoró de su articulación, el paciente puede masticar mejor. Pero vean, de esto depende, ¿sí? Porque nosotros, vean, vamos a hacer un encerado aditivo, porque vamos a aumentar la dimensión vertical. Este molar se realizó la extracción, y entonces tuvimos que hacer un encerado. Creo que no soy el mejor en encerar, veo muchos alumnos, veo muchos clínicos que son mejores para encerar. Lo importante es que esto yo lo tengo que duplicar, y tengo que tomar una impresión en un polivinil siloxano transparente, para yo poder hacer los prototipos. En este caso, hacemos los prototipos de larga duración. Entonces, aquí hacemos prototipos de larga duración por los cuales el paciente, vean cómo, ¿sí? Bajo ese encerado, nosotros hicimos un mock-up al paciente, se lo mostramos, vimos nuestros alcances y vemos que podemos mejorar. Entonces, aquí ya redireccionamos bien sus dientes anteriores. Vean, aquí en este momento no está preparado sus piezas. Las piezas fueron preparadas ya para ir terminando. Esto es el prototipo, preparamos sobre su prototipo principalmente. Y aquí tenemos este prototipo, lo hicimos para ver nosotros cuánto podíamos ganar, y vean, casi pudimos cerrar o lograr guía anterior. Quedó un pequeño espacio, pero mejoramos, que el paciente ya lo sabe, que no íbamos a lograr un 100%, pero vean cómo hicimos el corredor vestibular, y ahora ese colapso de los dientes que había a nivel de premolares se mejoró. Vean, acá también se mejoró, ¿no? Entonces el paciente aceptó, mejoró, no colocó guardas, sino sus mismos prototipos me sirven. ¿Para qué? Los prototipos me sirven para hacer para que funcionen como un guarda, porque les doy guía anterior, guía canina, guía molar, desoclusiones con contactos en caninos, etcétera, todo lo que conocemos como oclusión orgánica, ¿no? Entonces colocamos sus prototipos, hay distintos materiales, ¿sí? Hay distintos materiales como los bisacriles, como el Cool-Temp que colocamos, ¿sí? O hay otro tipo de materiales, o inclusive resinas. Entonces, a este paciente
porque ahorita pues lo que tengo yo que hablar es en restauraciones parciales adhesivas. En su guía anterior, en sus dientes anteriores, colocamos en sus dientes anteriores inferiores también. Me preguntan por qué, si no iba a compensar o no iba a darle cara palatina, porque estaba muy débil en sus dientes anteriores inferiores. Entonces hicimos carillas de cerámica de 360 gramos disilicato de litio. Vean cómo tienen en forma de sobre, les dicen, o en forma de V. Esa técnica yo la aprendí con el doctor Ibsen en Santa María, California, donde yo aprendí a colocar las primeras carillas que se hacían sin desgastar diente, que eran Lumineers, y de ahí salió esa idea de Lumineers de 360 grados. Vean, la cerámica es una sola cerámica, para compensar la guía anterior, para darle cara palatina y también la guía anterior. Y así me estoy ahorrando colocar 12 carillas, tal y como yo lo vi con el doctor Sina, ¿sí? Y entonces esto se me hace muy bien, la verdad, se me hace muy buena opción y lo sigo haciendo. Y lo estoy haciendo en varios pacientes cuando tengo este tipo de guía. Vean cómo quedan. Estos son, primero, en este paciente coloqué su guía anterior, que para mí es lo más importante. Coloqué la guía anterior. Entonces, lo bueno de hacer las rehabilitaciones de esta manera, que me voy primero a sus dientes superiores e inferiores anteriores, después me voy del lado derecho, como lo van a ver ahorita, y después me voy del lado izquierdo de la zona posterior. Entonces, logramos cumplir el objetivo, estética, función, todo este silicato de litio para su zona anterior. Entonces, de aquí ya que tengo listo la zona anterior, esta es una gran ventaja también, porque al momento de tomar registros, por eso sirven muy bien hacer muy buenas impresiones primarias, buenos prototipos, buenos encerados. ¿Por qué? Porque ya voy determinando una guía anterior, voy determinando un aumento de dimensión vertical, que ese es el que funcionó en los prototipos. Entonces tengo que replicarlos, y el replicarlos me favorece bastante hacerlo en zonas, porque se me va a facilitar tomar los registros. Entonces aquí voy a preparar, me voy del lado derecho, este es el lado superior, a preparar los bone lace, ¿sí? Bone lace es como una tabla oclusal o tabletop, pero únicamente que se incluye la cara vestibular. ¿Por qué incluyo la cara vestibular? Ya lo vimos al principio, por su desmineralización que tenía, y porque quiero compensar esta parte para que no quede deprimido aquí, para que cuando el paciente sonría, todo esto se vea a un mismo nivel muy bonito. También preparé los dientes anteriores inferiores, ¿sí? Entonces, hacemos la preparación, como marca el doctor Espinosa. Realmente, ahora es un cambio que hemos hecho en la odontología. Uno de los cambios es preparar con granos pequeños y pulir las preparaciones, ¿sí? Porque vamos a obtener mejor adhesión. Anteriormente las preparábamos, nos decían que era con fresas para que dejara más rugoso, para dejar retención, y eso no es cierto. Para hacer adhesión tenemos que pulir las preparaciones, ¿sí? Entonces, al momento de pulir, pues tenemos otros cambios que hemos hecho, es preparar con aislamiento del campo operatorio. Entonces, les voy a pasar un video de la técnica que hacemos para dejar lo que viene siendo el bisel recto, tal y como nos explica el doctor Espinosa, con las grandes ventajas que tiene hacerlo para lograr mejor adhesión a nivel de ese bisel que vamos a lograr, porque vamos a modificar la dirección de los prismas del esmalte. Entonces, este es el video. Vean, esta pieza, en este caso, lo coloqué para adicionar, tenía desmineralización por toda la cara vestibular. En esta ocasión, pues voy a retirar una amalgama que está muy filtrada, y vean, el esmalte quedó muy socavado aquí, por eso tengo que cubrir toda la cara oclusal y por la edad del paciente. Entonces como voy a desgastar también, aquí reconstruí con ionómero de vidrio, y vean, aquí estoy haciendo la preparación con surcos guía. Aquí hacemos los 5 surcos guía a una profundidad aproximada de 1 a 1.25 milímetros, que es suficiente, ¿sí? Y hemos visto que realmente eso nos ha funcionado. Entonces, lo marco con un lápiz, donde hice la profundización del surco, o donde profundicé el surco, y ya nomás lo que voy haciendo, voy emparejando, ¿sí? Que se vaya borrando esa punta, esa marca de lápiz que yo hice, y tratar, así asegurarme de que ya voy desgastando ese milímetro, porque es la profundidad de la fresa, o 1,5 milímetros o 1.25,
a como nosotros la tengamos la necesidad que hacer. Entonces vamos a hacer las vertientes vestibulares y las vertientes linguales. Con aproximadamente, recomiendo tener la fresa diagonal para no descansar más. Entonces, aquí voy a hacer un bisel más largo por la cara vestibular, que es donde está la cúspide estampadora, y lo hago con esta fresa de balón de fútbol americano. Vean, estamos trabajando con códigos rojos, ¿sí? Y vean, aquí estoy haciendo, aquí para preparar la zona que está cerca de los dientes adyacentes, coloco dos matrices que se llaman Fender Wedge, para no lastimar el diente, y con esa fresa voy a desgastar. Y vean, con la fresa redonda voy a hacer mi bisel recto. Aquí la pongo un poco diagonal para que se vea en el video, pero realmente vean cómo queda. Aquí ya hice mi bisel, que es el que va a determinar lo que yo voy a desgastar. Después con la fresa igual de grano, con la misma fresa de grano de código rojo, voy a desgastar ese milímetro por la cara vestibular también. Y vean cómo es muy fácil. Esta técnica yo la aprendí del doctor Víctor Guerrero cuando tomé el curso práctico de lo que vienen siendo de preparaciones. Y vean aquí cómo voy desgastando por vestibular, y aquí ya dejé lista la zona vestibular. Después ya voy colocando una fresa de 12 navajas para ir puliendo y ya definir el pulido de la restauración. Vean, es esta fresa la que yo utilizo, ¿sí? Es una fresa es una fresa que me sirve ya para ir dejando la preparación ya bien pulida, tal y como es otro de los cambios que estamos haciendo en la odontología restauradora, ¿sí? Y vean aquí cómo lo voy haciendo. Y finalmente, con una punta de goma con la que pulimos las resinas, la que ustedes tengan para pulir las resinas, vamos a hacer el pulido final de la restauración. Entonces así ya queda. Después de eso, pues después de eso se va a hacer el sellado inmediato de dentina, que ya no voy a hablar de él porque nos pusimos de acuerdo el doctor Espinosa, ya lo habló de cómo se lleva muy bien el sellado inmediato de dentina. Entonces, hago el sellado inmediato de dentina, hacemos el laboratorio de las bone lace, y aquí hay dos opciones, como decía el doctor. Una, la hacemos el bisel recto con una fresa redonda, pero vean, lo importante de esto es que no penetre toda la fresa, porque si penetra me va a dejar un socavado. Debe ser la mitad exactamente, y debemos de calibrar la fresa para saber cuánto la vamos a hacer. Aquí viene el número de la fresa, o lo puede ser una fresa diamantada, código rojo, ¿sí? Que después vamos a terminar puliendo. Entonces, aquí ya están terminadas nuestras preparaciones. Vean, la verdad son muy fáciles. La impresión se nos facilita bastante. ¿Por qué? Porque como esto lo hacemos supragingival. ¿Por qué lo hacemos supragingival? Porque estamos preparando con un dique Diule puesto y nos da la opción. Por eso es importante hacer la preparación, no nomás la cementación, sino la preparación también con dique de hule. Y así yo sé que ya tenemos una preparación supragingival que vamos a dominar muy bien. No tenemos por qué meternos en el surco, porque vamos a comprometer la adhesión. Si se puede preparar aislando, se puede cementar aislando. Eso es un principio que nos marca el doctor Víctor Guerrero. Y vean aquí, la impresión es muy fácil. Primero coloco el regular de este material, que es el President, de polivinil siloxano pesado. Coloco el regular y vean cómo está marcando ya muy bien la primera impresión. Y la segunda impresión le coloco el ligero o súper ligero, dependiendo el que nosotros tengamos, ¿sí? En este caso, el President tiene ligero y súper ligero. Y lo colocamos, ¿sí? Y no necesitamos ni siquiera colocar hilo. Lo colocamos en dos intenciones y no hay necesidad de colocar hilo, y la impresión es muy fácil, y teniendo un material como esto nos va a tener que salir bien. Vean cómo es muy fácil tomar los registros cuando lo vamos a hacer por secciones. Anteriormente, que lo hacíamos preparando las 28 coronas, cuando teníamos que cementarlas o hacer los registros para 28 coronas era muy difícil, pero aquí ya tengo una oclusión determinada por sus dientes anteriores que ya cementé, y tengo el prototipo del lado izquierdo. Entonces nomás le digo al paciente que cierre, y con un polivinil siloxano para registros, en este caso es el CatBite, lo utilizamos. Coloco nuevos prototipos, ¿sí? Con el mismo Cultem, coloco los prototipos, ya hicimos el sellado inmediato de dentina. Para no repetirlo, no lo paso, y para tener tiempo de hablar con él.
Entonces ahí viene la selección, ¿sí? Ya el doctor nos habló por qué un material, por qué otro. Entonces, para nosotros es más difícil. Mucha gente, mis alumnos, seguido me hablan al consultorio, me mandan mensajes por mensajes. Doctor, ¿cómo cementamos esto? Ahora las cosas están más difíciles, pero tenemos que estudiar más, tenemos que basarnos en los artículos. Anteriormente, pues, era muy fácil porque nomás era el fosfato de zinc y era metal porcelana. Ahora son muchos sustratos y ahora también tenemos que elegir el sustrato donde vamos a colocar la restauración. Entonces, de aquí, y que ya explicó mucha parte el doctor Espinosa, ¿no? Entonces, debemos de saber, en los artículos que son de actualidad, debemos saber, por ejemplo, del doctor Bóveda, donde nos dice que tengamos que colocar, por ejemplo, en dientes anteriores unitarios, dependiendo del sustrato. Si tenemos un sustrato oscuro, tenemos que colocar metal cerámica o circonia. Pero si tenemos sustrato claro, podemos colocar feldespática o de silicato de litio. Lo mismo aquí en anteriores unitarios, en puentes no. En sustrato claro, fíjense, sustrato claro de silicato de litio, aunque también hay de silicato de litio estratificado y hay monolítico, ¿no? Y tenemos el sustrato oscuro también, circonia. Pero vean, aquí ya no lleva, en puentes anteriores ya no lleva feldespatos. Tiene que ser de silicato de litio. Lo mismo en puentes posteriores, se recomiendan, en los puentes posteriores, se recomiendan los unitarios, ¿sí? Sustrato claro de silicato de litio, igual sustrato oscuro. Entonces, de aquí partimos para poder hacer una selección. Y tenemos que ver qué es lo que nos conviene. Cerámica de matriz vítrea, como el silicato de litio o feldespática, o lo que está muy de moda ahora, que no es algo reciente, sino que se ha mejorado bastante, sobre todo su estética y sobre todo el chipping. Cerámica policristalina, que es la circonia, y los compósitos, compuestos a base de resina, de CAD-CAM, o los que son híbridos de cerámica y de compuestos, o de resinas. Pero ven, esta tabla es importante, que viene en el artículo, tenemos que ver, si queremos resistencia alta, pues va a estar la circonia, vean, de 670 a 2200 megapascales, ¿sí? Translucidez, tiene ya un 100%, pero vean, si nos vamos hacia acá, vamos a tener mayor translucidez, mayor estética, pero la resistencia va a bajar, ¿sí? O sea, si sacrificamos, sobre todo en dientes anteriores, sacrificamos la resistencia por la estética, ¿no? Y una resistencia media tenemos al disilicato de litio, que es el que estamos utilizando en este tipo de restauraciones. Entonces tenemos que elegir de acuerdo al diagnóstico que hicimos anterior, porque tenemos que valorar qué propiedades mecánicas, ¿sí? Necesitamos para ese molar o premolar o diente, ¿sí? ¿Qué función tienen en su cavidad oral? ¿Qué es mejor? Su potencial estético, el sustrato, si tenemos un poste metálico o un muñón muy oscuro, muy amarillo, muy marrón, ¿sí? La simplificar del procedimiento, de la preparación, de la fabricación, qué experiencia como técnicos clínicos tenemos para elaborar este tipo de trabajo. Por ejemplo, pues, hacer una circonia monolítica en un diente anterior, no cualquier técnico lo hace, ¿no? Debemos de ver nuestras habilidades como clínicos y también de nuestros técnicos. Y sobre todo, pues el presupuesto que nos pueda ser importante para que el paciente los cambie, ¿no? Entonces, de acuerdo a todos los artículos, nos manejamos. Si tenemos cerámica policristalina y si tenemos circonia, hay que valorar si queremos o solamente, únicamente es el núcleo, más estratificación de la cerámica, ¿no? O podemos tener cutback, que nos da resistencia y nos da estética. Y tenemos el monolítico, que normalmente lo colocamos en las zonas posteriores. También se colocan en las zonas anteriores, pero debemos de tener un buen técnico, ¿no? Entonces, si es de núcleo, vamos a tener muy buen potencial estético, pero tenemos un riesgo, que es el chipping. Si tenemos cutback, vamos a tener una mezcla entre estética, ¿sí? Y entre función, ¿sí? Esto es importante, vamos a tener resistencia y vamos a tener estética. Hay que tener, como les digo, muy buen laboratorio y muy buena comunicación con él. Y si tenemos una restauración monolítica, va a ser para mayor potencial funcional y menor potencial estético, pero vamos a utilizarlo por eso casi siempre en la zona posterior. Y en este caso,
vamos a utilizar los disilicatos de litio, que lo podemos hacer para estas restauraciones parciales adhesivas, principalmente de lo que estamos hablando. Puentes anteriores de 3 unidades, vamos a tener buena resistencia flexural y vamos a tener variedad de opacidades, ¿no? Entonces, en este caso, de este tratamiento, hicimos la elección del disilicato de litio, que nos sirven para carillas, para restauraciones parciales, que es lo que estamos viendo nosotros en este caso en particular, y para coronas, que también lo hemos colocado como este caso clínico, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues debemos de tener nuestras conclusiones, de elegir muy bien el sistema cerámico, porque aquí ya porque salió la circonia, pero no todo lo vamos a hacer en circonia. O sea, la circonia se ha mejorado, pero no todo es circonia, no todo es monolítico. Hay varias opciones, podemos hacer combinaciones, cutback, muchas cosas, pero tenemos que hacer hacer una evaluación individual para cada paciente, ¿no? Sabemos que el feldespato nos da muy bonitos resultados, pero aún al ponernos en carillas y pacientes ideales nos ha dado problemas de fracturas principalmente. Entonces, el disilicato de litio es un material muy versante que está a la mitad entre la circonia y lo que viene siendo la cerámica feldespática, ¿no? Que nos da resistencia estética e ideal para restauraciones parciales, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer normalmente todo. Vean, aquí ya están las bone lays en el modelo. No pasamos todo el procedimiento por el tiempo, pero ya tenemos nuestras bone lays listas para cementar, ¿sí? Estas son, vean, cubrimos las bone lays. Toda la zona posterior fue hecha en bone lays, excepto la prótesis inferior izquierda, que fue hecha en monolítica, ¿sí? De circonia, pero todo fue hecho en bone lays. Vean aquí de los molares, cómo se observa. Aquí tenemos el bisel, que nos menciona el doctor Espinosa, que tenemos que hacer, los del bisel recto, ¿no? Entonces, ya hicimos, hay que poner hincapié en esto. La cementación hay que ver también el sustrato, pero hay que recordar que el doctor ya habló de esto. Ya se hizo el sellado inmediato de dentina, se colocaron sus provisionales, a las 2 semanas llega el paciente, vamos a cementar con aislamiento del campo operatorio. Eso es otra parte muy importante. Selección de cerámicas, es muy importante saber de cerámicas. Tenemos que estudiar mucho en cerámicas, saber, ¿sí? Hacer procedimientos de preparación con dique de hule, cementación con dique de hule, bisel recto, todos estos factores son los principales para lograr lo mejor en este tipo de restauraciones, porque si no el paciente va a empezar con fracturas, desalojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya se hizo el sellado inmediato de dentina. Entonces, para activar el sellado inmediato de dentina, de acuerdo al doctor Pascal Mañé, nos dice que tenemos que hacer acondicionamiento de la superficie. Normalmente se recomienda con 50 micras, pero los 50 micras no controlo yo bien. Yo tengo este equipo de desdobración que son 27.5 micras, pero lo bajo a 25 libras de presión. El de 50 micras aumentamos lo que viene siendo la presión, ¿sí? Que es a lo que da el compresor. Siempre es importante colocar un teflón para que no se vaya a modificar la pieza adyacente y vamos cementando de una en una, ¿no? Ya habló el doctor de la desproteinización, ya está muy claro, no voy a hablar más de esto. Después de ello hacemos el grabado ácido fosfórico, ¿sí? Ácido fosfórico al 35, al 37%, 15 segundos, se hace el ácido fosfórico, se cubre toda la preparación que vamos a hacer aquí, y luego ya vamos a colocar una sola capa, porque se supone que con el sellado inmediato de dentina ya colocamos una capa. Menciona algo muy importante el doctor, yo preferí colocar un adhesivo con el solvente de agua, que es el OneCoat 7 universal, un adhesivo universal, con técnica de grabado total, coloco una sola capa, evaporo el solvente seco, cuidado de que la jeringa triple no salga agua, cuidado de que no esté contaminado con aceite. Entonces, por 15 segundos voy a evaporar y a esparcir bien lo que viene siendo el adhesivo, ¿sí? Y posteriormente voy a fotopolimerizar 20 segundos con una lámpara de arriba de 1200 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, también el doctor ya habló qué pasa
con el grabado de la superficie, ¿no? Pero tenemos que saberlo clínicamente, tenemos que saber aplicarlo, ¿sí? Lo que en la base científica que dice el doctor Espinosa, lo tenemos que basar, ¿no? Sabemos que la feldespática tiene 80% de matriz vítrea y el disilicato de litio tiene un 25% de matriz vítrea. De aquí depende la técnica de grabado que vamos a hacer, ¿sí? Primero, yo recomiendo colocar un Ivoclean. El Ivoclean es polietileno glicol e hidróxido de sodio, que son detergentes, ¿sí? Que nos va a ayudar a eliminar todos los contaminantes que quedaron después de que nosotros probamos las restauraciones, las manipulamos, todo eso. Entonces nos ayuda frotarlo por 20 segundos, lo colocamos de preferencia en el Veneer Mill de Smile Line, que es para tener el control del cementado de las restauraciones y que no se desplacen y que queden y que las podamos sujetar muy bien y que no se nos van a caer principalmente. Como es disilicato de litio, vamos a utilizar, ya lo mencionó ahorita el doctor Espinosa, yo voy a utilizar el ácido fluorhídrico de Ivoclar. ¿Por qué? Porque tiene ácido fluorhídrico al 5%. No utilizo el de Ultraden, que ese lo utilizo cuando tengo feldespáticas, porque el de Ultraden es al 9 o 10%, ¿sí? Y este es al 5%. Entonces utilizo, y únicamente debe ser el acondicionado por 20 segundos, ya lo mencionó muy bien el doctor Espinosa, y después de hacer el grabado con ácido fluorhídrico, debemos de eliminar esto pequeño blanco que ustedes observan aquí. Estas como manchas blancas se llaman hexafluorosilicatos, que son subproductos que se dan por la interacción entre cerámicas y ácido hidrofluorhídrico. Entonces, se deben de eliminar para una mejor interacción entre la cerámica y el silano o el modo de acoplamiento para la resina. Entonces, hay que eliminarlas. Entonces, para eliminar esos hexafluorosilicatos, se recomienda frotar con ácido fosfórico al 35% por 60 segundos. Después de esto, lo damos un baño en ultrasonido con alcohol por 5 minutos, ¿sí? Y ya en este momento no se recomienda ni colocar Ivoclean ni bicarbonato de sodio porque nos va a afectar en la adhesión. Entonces ya después de que eliminamos los hexafluorosilicatos, vean cómo se ve muy bonita grabada la restauración, se ve, ya se ve que eliminamos esos hexafluorosilicatos. Este es un libro que a mí me ha ayudado mucho, del doctor Pascal Mañé, se lo recomiendo. Siempre hay que leer y sustentar todo lo que nosotros hacemos en la clínica por la parte científica, ¿no? Después se coloca silano. Yo coloco silano que también contiene MDP, que también este silano nos sirve para acondicionar la zirconia, porque contiene el MDP, ¿no? Entonces esto nos va lo dejo ahí reposar por 1 minuto. Hay varias teorías, hay varios estudios. Unos dicen que se evapora con una secadora de pelo, otros dicen que lo coloquemos dos capas, otros que coloquemos silano hidrolizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos visto en los estudios de microscopía, que en lo personal también yo he hecho, sobre todo en carillas, he visto que únicamente es suficiente con 1 minuto y dejarlo reposar por 1 minuto, y lo dejamos reposar mientras está condicionando el diente para adherirlo. Normalmente se evapora solo, no necesitamos utilizar una secadora de pelo con aire tibio, ¿no? Entonces de aquí ya con un pick and stick manejamos la cerámica para que no se nos vaya a caer, para no contaminarla más por la parte interna, y llevamos a cabo la cementación. Siempre preferimos que se desborde, que salga todo el cemento alrededor. Antes me preocupaba mucho que se fuera a pegar al diente adyacente, pero el teflón ha sido una solución a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el teflón me impide que esto se vaya a unir, y así me impide a mí no estar preocupándome que tengo que quitar el excedente antes de tiempo. Entonces, siempre debe haber excedente para que cubra todas las zonas. Ya explicamos hace ahorita, si yo utilicé el One Coat, ¿sí? Entonces vamos a utilizar de la compañía Coltel, que a mí me gusta mucho que es el Paracord, que nos sirve para cementar postes, nos sirve también para formar núcleos en restauración postenodóntica y nos sirve para también cementar. Vienen en distintas presentaciones de acuerdo a la técnica que nosotros vamos a hacer. Entonces ya después del cementado, se recomienda
se recomienda que pasen 5 minutos para que la acción del cemento dual tenga su acción, no antes, ¿sí? A los 5 minutos se recomienda el polimerizado. Si ustedes quieren retirar parte del excedente cuando está empezando a endurecer, pues es como ustedes, siempre y cuando sostengan bien la restauración. Aquí la estoy sosteniendo directamente con el dedo, ¿eh? Hay otros aparatos o dispositivos que le ponen, yo no quiero errores ni que se me mueva, prefiero ponerle el dedo para que así sujetar bien la restauración y empezar a quitar excedentes. Ya después, a los 5 minutos, es cuando se recomienda activarlo, el cemento dual, con lo que viene siendo la lámpara, ¿sí? Y empiezo a retirar, vean, partes de ya, todos los excedentes que pudieran haber quedado en esa situación. Entonces, así es como ya estoy retirando yo el excedente. Y vean, a mí me dicen que por qué paso esta fotografía, pues aquí ya cementé las 4. Yo digo que así son las heridas de guerra cuando nosotros aislamos, ¿sí? Así queda el dique de hules y se ve muy bonito. Algunas ocasiones lo pasan muy bonito, pues la verdad a mí no me queda tan bonito. Así me queda con roturas, sangre, excedentes, que no, así es como queda, pero bueno, esto me garantiza lo que ya habló el doctor Espinosa, que no existe humedad. Vean, inmediatamente, recién cementadas, inferior del lado derecho. Aquí tenemos superior del lado derecho. Ya establecimos oclusión anterior, oclusión posterior del lado derecho. Y entonces vamos a hacer lo mismo, para ya no repetir. Hago la preparación sobre el mock-up. Vean, aquí es preparación sobre el mock-up. Hacemos los surcos. Ya expliqué la preparación. Esta es una prótesis fija. Vean, supragingival, márgenes supragingivales tenemos aquí. Mínima preparación, no es la preparación normal que hacíamos para una metal cerámica. Aquí se Bonley y aquí vean, aquí coloqué su prototipo en bisacril, hago el sellado inmediato de dentina, en el arco superior lo mismo, preparo sobre los prototipos, aquí está preparado, listo con vean los provisionales, se ven así porque es muy delgadito, realmente es muy delgado el provisional, a veces en zonas tenemos hasta menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces, por eso se ve así transparente. Y aquí ya están listos los premolares. Vean, los premolares sí están un poquito más largos. ¿Para qué? Pues para que realmente cubrir esto y que no se observara la depresión que se veía aquí al inicio. Aquí tenemos las 4 restauraciones. Cemento las 4 restauraciones superiores. Vean las inferiores. Disilicato de litio, el monolítico en siliconio para mayor resistencia. ¿Sí? Esto fue hecho por el laboratorio de Ávila, que mi laboratorio está en la ciudad de Durango, excelente laboratorista, existen más aquí en México y en el mundo, yo sé. Vean, igual, ya hablamos, se prepara con aislamiento del campo operatorio y se cementa con aislamiento del campo operatorio. Si podemos preparar, podemos cementar, vean, 2 grapas W3, una grapa W2. Con esas 2 grapas podemos aislar toda la arcada, que son las que yo más utilizo. Aquí está el recién cementado del cuadrante inferior izquierdo. Y vean, este es el terminado final. La verdad, pues el paciente quedó muy contento, yo quedé muy satisfecho. Si nos queda bien, pues nos lanzamos decimos que nos quedó muy bien, ¿no? Este es un trabajo que no lo podemos tener si... Ya lo mencioné hace rato, tenemos que tener un buen laboratorio, un buen técnico, tenemos que tener buena comunicación. Aquí fueron 12 carillas de 360 grados, ¿sí? Y Bonlays y un monolítico en la zona superior izquierda, parciales adheridas, como es lo que menciona el doctor Espinosa. Estas son unas rehabilitaciones que hacemos ahora, vean lo amplio de este premolar, pero es que estaba muy hacia palatino. Entonces, la forma de hacer rehabilitaciones es distinta, ahora sí las hacemos, con prototipos de larga duración, con otros materiales, ya no los acrílicos tradicionales, con todos los 5 aspectos que mencionó el doctor Espinosa, es como hacemos las reconstrucciones, ¿sí? Aquí está el arco superior y el arco inferior, vean, soy malo para tomar las fotografías inferiores porque batallo mucho con esto, pero bueno, esta es la idea, aquí ya están cementados, el paciente con esta rehabilitación, vean, este paciente tiene con esta rehabilitación, yo creo que en 1 año y medio, no lo he visto porque no vive en El Paso, Texas, no quiere venir por lo de la pandemia, pero no tengo fracturas hasta el momento.
¿sí? Es un paciente que tiene un gimnasio, él mismo es maestro y realmente trae sus guardas, lo que necesita para hacer deporte y cuidarlo mucho. Pues esto es todo. Les doy las gracias a Alodip, no quiero mencionar nombres, a nuestra presidenta, a todos y cada uno de los socios de Alodip, porque entre todos conformamos esta bonita asociación. Le damos las gracias a Coltene por ser nuestro patrocinador y le damos las gracias también a COA, ¿sí? Y a Inteligencia Dental. Muchas gracias por todo y gracias al doctor Espinosa por la oportunidad. Él dice que soy, pues él me echa porras, pero no, yo las porras más bien son para él, que él me ha enseñado muchas cosas en la odontología. Muchas gracias por su atención. Aquí me tienen a disposición en mi correo por cualquier consulta que quieran hacer posteriormente. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.